Vamos a orar, hermanos. Padre amado, nos presentamos delante de ti en esta mañana, agradecidos por la oportunidad que tenemos de poder escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, tu auxilio para que tu palabra dé el fruto en nuestras almas, que nosotros podamos hoy conocer más de tu voluntad, de lo que tú nos pides y de lo que tú esperas también de nosotros. Ayúdanos a vivir para tu gloria, que esta palabra sea edificación. Te pido que me auxilies, que me ayudes, que me libres del error y que esto dé fruto en la vida de cada uno de los que están aquí. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a estar abarcando el versículo de memorización como se ha venido haciendo en las semanas anteriores. Primera de Pedro 2, dije segunda, disculpen. Primera de Pedro 2, 13, 14. Dice así la palabra del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El título del sermón de esta mañana es El cristiano y las autoridades civiles. El cristiano y las autoridades civiles. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar algún momento en nuestra niñez cuando desobedecimos a nuestros padres al darnos alguna instrucción? Todos nosotros en algún momento en nuestra niñez, cuando se nos dijo algo o se nos prohibió algo, en cierta manera o de cierta forma nosotros no hicimos lo que se nos pedía o fuimos desobedientes, de manera explícita. Nos dijeron no toque tal cosa y lo tocamos, no haga esto y lo hicimos. El ser humano desde que nace ya viene con una inclinación natural. Los que tienen hijos aquí saben lo que es darle una orden a su hijo que a veces no le haga caso a usted. No toque eso, no haga eso. O los que tal vez puedan ser maestros aquí, pueden ver a los chiquitos haciendo muchas veces lo que ellos desean y no obedecer a las autoridades que tengan. Y los que tenemos niños pequeños lo podemos ver claramente ya de adultos. Y es que esa es la naturaleza pecaminosa nuestra. No queremos obedecer a las autoridades desde que estamos niños. Y así algunos de nosotros hemos crecido desafiando a la autoridad, siempre rebeldes, ya incluso algunos ya llegan a su adolescencia y hacen lo que les da la gana, se rebelan contra sus padres, algunos se van de la casa. Y muchos de nosotros crecimos siendo rebeldes, siempre buscando hacer lo que queríamos, lo que se nos daba la gana. Pero, por la gracia del Señor, a los que Él nos ha salvado y ha cambiado nuestros corazones, pues ahora tenemos un entendimiento diferente. Ahora sabemos que tenemos que honrar a nuestros padres. Y aquí los que están más jóvenes, y que el Señor, es nuestra oración para que el Señor salve a los jóvenes. Y una de las cosas que Dios le pide es que se sometan a sus padres como autoridad. Y nosotros ahora de adultos todavía está esa inclinación a desobedecer las autoridades. Tal vez ya estamos casados, ya tenemos nuestra familia y todo, pero aún así como que todavía está esa inclinación del viejo hombre o de nuestra naturaleza a desobedecer la autoridad. Y no solamente con un contexto de padres, pues obviamente ya casado y cada quien con su familia, pues ya es independiente, pero aún así debe una honra a sus padres, pero también podemos ser rebeldes ante las autoridades que Dios nos ha puesto.
¿Cuáles de esas autoridades? Pues bueno, las autoridades civiles. Y por ese mal entendimiento, muchas veces los cristianos no honran a Dios con su estilo de vida, porque también quieren hacer lo que se les da la gana y respetando las autoridades civiles que Dios ha puesto. Es por eso que en esta mañana estaremos tocando 3 puntos que se derivan del texto de memorización. 3 puntos. El primero es, el cristiano debe someterse a las autoridades, punto número 1. El punto número 2 va a ser razón por la cual el cristiano se somete a las autoridades. Y el punto número 3 es un entendimiento apropiado del rol de las autoridades y sus límites. Quiero repetir para los que toman nota. Punto número 1, el cristiano debe someterse a las autoridades. Punto número 2, razón por la cual el cristiano se somete a las autoridades. Y punto número 3, un entendimiento apropiado del rol de las autoridades y sus límites. Vayamos al versículo 13 nuevamente de Primera de Pedro capítulo 2. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En este versículo se da una instrucción, y es que el cristiano debe someterse a las autoridades. Definamos primeramente qué es someter. Una de las primeras cosas que vemos en este texto es este mandamiento explícito para todo cristiano. Y este vocablo, esta palabra someter, significa en su raíz colocar debajo, subordinar. Y en este pasaje es sinónimo de obedecer. Eso nos quiere decir que someterse en este texto significa obediencia hacia alguien que está en un rango superior. Como cristianos estamos llamados a obedecer a nuestras autoridades. En ocasiones, por un mal entendimiento, hay personas que creen que someterse a la autoridad implica pérdida de su dignidad. Entonces, si yo me someto a una autoridad legítima, implica perder la dignidad. Sin embargo, esto no significa que la persona que se somete a la autoridad pierda su dignidad, sino más bien que reconoce aquella autoridad que Dios ha instituido. ¿A cuáles autoridades se refiere el apóstol Pedro en esta epístola? Ya definimos qué es someter, qué es subordinar, estar debajo, es obedecer. En el versículo 13 nos dice a toda institución humana, y esto nos quiere decir a toda autoridad instituida entre los hombres para tener un orden dentro de la sociedad. Esa es autoridad a la cual nosotros debemos someternos. Y el apóstol Pedro nos menciona ya sea al rey o a los gobernadores. Hay algunos expositores bíblicos que dicen que había ciertos cristianos que solo, o ellos más bien, ellos afirmaban que solo debían someterse al rey y no a las demás autoridades. De ahí la razón del apóstol Pedro de incluir al rey y a los gobernadores. El apóstol Pedro lo que quería decir es que debían someterse a toda autoridad instituida entre los hombres, incluyendo a los gobernadores, al rey, aquellos que estuvieran en ese orden superior para el orden de la sociedad. El célebre teólogo Juan Calvino comenta en relación a este pasaje que una de las razones por las que se menciona la sumisión a las autoridades es por un mal entendimiento del evangelio de algunos cristianos en esa época del primer siglo, que pensaron que el evangelio era una proclamación de libertad en todos los aspectos y esferas sociales, que cada uno podría considerarse libre de servidumbre y no debía someterse a ninguna autoridad civil, ya que algunos pensaban que era indigno que los hijos de Dios y herederos del mundo no tuvieran una posesión libre y se sometieran a magistrados y gobernadores impíos. De ahí el porqué del apóstol Pedro de dar esta instrucción. Como nos dice Juan Calvino, por ese mal entendimiento de algunos creyentes en el primer siglo. Y de hecho, Juan Calvino nos menciona que algunos veían a los magistrados civiles como enemigos de Cristo, que usaban su autoridad para su propio beneficio, no viendo en ellos ninguna representación de Dios
que asegure la reverencia y obediencia. Es por eso que Pedro toca este tema en respecto a la autoridad civil. Debían tener un entendimiento apropiado de lo que Dios pedía. Y una de las cosas que vemos en el contexto histórico de esta carta del apóstol Pedro es que fue escrita alrededor del 60 después de Cristo, cuando el emperador Nerón gobernaba el imperio romano. Tal vez para los que conocen un poco de historia, sabrán quién fue Nerón. Este tipo de autoridad que el apóstol Pedro les insta a someterse fue Nerón, y no fue un hombre piadoso. No fue como el rey David, no fue un hombre como Ezequías, no fue un hombre como Josías, sino que era un hombre realmente impío, cruel, despiadado, asesino, perseguidor de la iglesia, y no tenía ningún temor de Dios. Y algunos historiadores nos cuentan que este fue el primer emperador que persiguió a los cristianos. Incluso, para que ustedes se den cuenta de lo terrible que era este hombre, los historiadores nos cuentan que Nerón asesinó a su propia esposa y madre. Este hombre llegó a poner a los cristianos como antorchas humanas para iluminar sus fiestas nocturnas. Imagínense lo terrible que podía hacer este hombre para hacerles tales cosas a los cristianos. Y en el título rey que se nos menciona aquí, en este pasaje, se usaba frecuentemente en lugar de emperador. Y es a este hombre que el apóstol Pedro le decía a los cristianos que se sometieran. Por otra parte, los gobernadores del versículo 14 que se hace referencia podrían ser Pilato, Félix y Festo, que fueron designados por el emperador y eran responsables ante él. Y como algunos de ustedes recordarán, en el libro de Hechos se nos describe que tanto Félix y Festo buscaban graciarse con los judíos, y no quisieron liberar al apóstol Pablo. Eran hombres que buscaban su propio beneficio, buscaban la gloria para sí mismos. Y por supuesto, Pilato fue el que se lavó las manos entregando al Señor Jesucristo ante los judíos para que lo asesinaran. También estos hombres impíos eran indignos de su cargo y solamente buscaban su propio beneficio. Y a pesar de eso, mis hermanos, los cristianos estaban obligados delante de Dios a obedecer a estas autoridades. Sin embargo, es bueno aclarar y necesario aclarar que no debemos comprender esta sumisión como una obediencia ciega a cualquier capricho de estas autoridades, que incluso puede ir en contra de la palabra de Dios y una conciencia cristiana. Eso es algo que hablaremos en algunos minutos, pero el punto que debemos comprender aquí es que a pesar de que los gobernantes sean impíos, nosotros como cristianos estamos llamados a someternos a las autoridades superiores, en este caso al gobierno civil. ¿Y cómo debe ser nuestra actitud ante las autoridades? ¿Cómo debe ser nuestra actitud cristiana ante las autoridades? En nuestro país, claramente nosotros no tenemos un emperador, pero sí tenemos presidente, tenemos gobernadores, diputados, policías, jueces, etcétera, a los cuales estamos llamados a respetar y obedecer, a pesar de que en la mayoría de los casos no sirvan al pueblo y busquen su propio beneficio. Quiero que veamos una ilustración por medio de un ejemplo de una actitud piadosa ante las autoridades. Quiero que me acompañen a 1 Samuel capítulo 18, versículo 10. Primera Samuel capítulo 18, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del 10 al 15. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo.
Y escuchen lo que dice el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Saúl intentó asesinar a David. Lo intentó enclavar en 2 ocasiones con esta lanza. Y vemos que David, a pesar de eso, le obedeció en cuanto lo puso como jefe de una legión de soldados. Tampoco vemos que David maldecía a Saúl, ni tampoco hacía mofa de él, a pesar de que desvariaba. No vemos que David buscara tomar represalias contra Saúl. David no buscó vengarse, sino que se portaba prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué nos dice? Y Jehová estaba con él. David se portaba tan prudentemente que Saúl tenía temor de él. No por David, sino porque sabía que Dios estaba con David. Y me gustó esta definición de prudencia. Permítame leer esta definición de prudencia. La prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. ¿Cómo nos falta prudencia en muchas ocasiones al hablar con las personas o expresarnos acerca de las autoridades? Personalmente, a la hora de estudiar este texto me di cuenta de que hay cosas que yo debo cambiar. Lastimosamente vivimos en una sociedad donde nos cuesta respetar la autoridad y obedecerla. Esto lo podemos ver fácilmente en las redes sociales, con memes burlescos del físico del presidente, especialmente del anterior presidente Carlos Alvarado, de los diputados u otra autoridad, cómo la gente se burla en las redes sociales de ellos. También cuando un oficial de tránsito haciendo su labor de manera honesta, obviamente hay casos de corrupción y donde buscan aprovecharse, pero hay algunos casos también donde el oficial de tránsito hace su labor de manera honesta para una persona que iba excediendo el límite de velocidad o se saltó un semáforo en rojo, y lo primero que hace la persona es maldecir al oficial, lo trata mal, le saca el celular, lo comienza a grabar e insultar. Y esto lo podemos ver en nuestra cultura. Nosotros como cristianos debemos ser ejemplo en nuestro proceder hacia las autoridades. Si manejáramos, debemos respetar las señales de tránsito, hacer el alto de manera correcta cuando el semáforo está en rojo, no seguir avanzando ya cuando se está poniendo amarillo. No sé, a mí personalmente esto me ha pasado, ya vemos que se está poniendo amarillo, se pone rojo y seguimos. Eso está mal. Debemos ser de testimonio en esas cosas, debemos respetar la ley y las autoridades que Dios ha puesto, que han puesto esas leyes para el orden de la sociedad. Si un oficial nos pide detenernos, debemos hacerlo y dirigirnos con respeto. Tal vez por una mala gestión del tiempo vamos tarde en algún lugar y hacemos cosas imprudentes cuando vayamos manejando los que tenemos carro o yendo a velocidades temerarias. Eso está mal también y estamos dando mal testimonio. También cómo nosotros podemos tener una actitud piadosa hacia las autoridades, pues obedeciendo la ley, siendo íntegros, pagando impuestos. No puede ser que haya cristianos que evadan impuestos o que no los paguen por mera irresponsabilidad o capricho. Y sabemos que muchos de esos impuestos estamos totalmente en desacuerdo, pero lastimosamente hay que pagarlos. Si tenemos un negocio propio, debemos tener los permisos respectivos con las autoridades municipales, Ministerio de Salud, etcétera. E incluso a pesar de que esos procesos sean realmente engorrosos, burocráticos, todo lo debemos tener en orden. Nos debemos someter a las autoridades. Además de eso, debemos tener cuidado cuando nos expresamos de las autoridades en las redes sociales o conversaciones cotidianas en el trabajo. David se conducía prudentemente ante Saúl. Él no hablaba mal de Saúl con sus demás soldados,
sino que más bien le decía el siervo, el ungido de Jehová. Es decir, él lo respetaba. También nosotros podemos dar mal testimonio al hablar mal de las autoridades civiles en un aspecto ofensivo. Claramente podemos estar en desacuerdo con muchísimas cosas que ellos hacen y del sistema como tal, pero una cosa es estar en desacuerdo y argumentar desde una visión bíblica en lo que estamos en desacuerdo, y otra cosa es hacer memes burlescos de las autoridades, haciendo mofa de ellos mismos, de su aspecto físico, de cómo se visten, o de cómo hablan, o de cómo se ven. Debemos ser respetuosos. No podemos referirnos a las autoridades como el mundo lo hace. Y creo que algunos aquí tal vez no hemos sido prudentes en ocasiones, y debemos examinarnos a la luz de este texto, cómo es nuestro actuar hacia las autoridades. Debemos ser de testimonio y someternos por causa del Señor, que es el segundo punto de este sermón y que ya pronto abarcaremos. Otro caso es el caso de Jesús. Jesús se sometió a las autoridades civiles a pesar de estar por encima de toda autoridad. En Mateo 17, no es necesario que lo busquen, en Mateo 17, 24, 27, vemos cómo él manda precisamente a Pedro para que de un pez tomara 4 dracmas y las pagara a los cobradores de impuestos. Jesús se sometía a las leyes civiles de la época y nunca llamó a sus discípulos a buscar las armas o buscar una rebelión contra el imperio romano o evadir impuestos, sino más bien todo lo contrario. Él fue ejemplo de alguien que se sometía a las autoridades en el contexto de la ley civil. Entonces podemos ver que como cristianos estamos en el deber de someternos, respetar y obedecer a las autoridades de este mundo, siempre y cuando, esto es bueno para aclararlo, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios y una conciencia cristiana. Entonces, ese es el primer punto. El cristiano debe someterse a las autoridades. Veamos el segundo punto de este sermón, razón por la cual el cristiano debe someterse a las autoridades. Quiero que vayamos nuevamente a 1 de Pedro 2 y leamos el versículo 13 nuevamente. ¿Cómo comienza este versículo? Dice así: por causa del Señor, por causa del Señor. ¿De quién? Del Señor. Debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que nos sometamos a las autoridades civiles. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es por causa del Señor que debemos someternos a las autoridades. Nosotros somos peregrinos en este mundo, pero no estamos exentos de las leyes de este mundo dadas por los hombres. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad y tenemos que ser ejemplo en nuestra manera de proceder, en todo lo que hagamos y en cada área de nuestra vida, incluyendo el ser ciudadanos de un país. Por lo tanto, Dios nos manda a obedecerle a Él, haciendo bien, sometiéndonos y honrando también a las autoridades civiles. Y el versículo 17 nos dice: honrad a todos. Eso también incluye gobernantes impíos. También nos dice: honrad al rey, a ese rey impío. Realmente sé que es frustrante para muchos de aquí al ver la corrupción en los gobiernos, inclusive el control que quieren hacer sobre la vida de las personas, cómo le roban el dinero a los ciudadanos y la ineficiencia de un sistema estatal que va creciendo y solo empobrece a la nación, pero aún así estamos llamados a respetar a las autoridades y someternos a ellas por causa del Señor. Nuestros vecinos, familiares y compañeros de trabajo ponen atención, nos ven cuando alguien dice que es cristiano. Y podemos ser de tropiezo si no andamos en orden con la ley y no respetamos la autoridad. Debemos hacer callar la ignorancia de los hombres
insensatos, siendo ciudadanos íntegros. Ahora veamos el punto número 3 del sermón, que es un entendimiento apropiado del rol de las autoridades y sus límites. Ahora consideremos bíblicamente cuál debería ser el rol de las autoridades y leamos nuestro texto nuevamente en 1 Pedro 2, 13, 14, específicamente el 14. Ya los gobernadores, como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En este versículo se puede ver claramente cuál es el objetivo y deber de las autoridades civiles, que es ejercer justicia, castigando a los malhechores y alabando a los que hacen bien. De hecho, esto es precisamente lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 24, párrafo 1, que ahora el hermano Randa leyó. Dios, el supremo rey y señor de este mundo, Dios, el supremo rey, señor y rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Ese es el objetivo, o debería ser el objetivo de las autoridades civiles. De hecho, en Romanos capítulo 13, versículo 3 al 4, dice lo siguiente: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades civiles deberían actuar al servicio de Dios. Las autoridades civiles deberían someterse a Dios, castigando el mal para la gloria de Dios. Tristemente, en la actualidad vemos que los gobernantes, en la gran mayoría de los casos, son aborrecedores de Dios y hasta tienen una agenda anticristiana con leyes crueles y despiadadas como el asesinato de niños no nacidos. Es triste ver cómo las autoridades civiles, en vez de promover el bien de los hombres y castigar al malo, hacen todo lo contrario. Pero aún así el cristiano está obligado delante de Dios y por causa del Señor a someterse a todas aquellas leyes y a respetar la autoridad que Dios les ha puesto para su gloria, también para ser de testimonio, para hacer luz y para callar a aquellos hombres insensatos. Veamos el origen y los límites de esta autoridad civil. Es necesario tener presente que Dios es el que ha establecido las autoridades superiores. En Romanos 13, versículo del 1 al 2, leemos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A Dios, en su soberanía, le ha placido establecer esferas de autoridad para el orden y bien común. Y podemos mencionar al menos 3 esferas de autoridad que Dios ha establecido en las Escrituras, o que podemos ver en las Escrituras. Una de ellas es la esfera familiar, la otra es la esfera eclesiástica y la otra es la esfera civil. Cada una de estas esferas tiene sus límites y no debería intervenir la una con la otra. Y cada una de estas esferas, podemos ver una esfera aquí, otra aquí, deberían someterse a una esfera mayor, por así decirlo, que es Dios. Puesto que Él es la autoridad suprema
y Él está por encima de cualquier autoridad. Eso significa que el gobierno civil no debe inmiscuirse en la esfera de autoridad familiar. Somos los padres los que tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, no el Estado, somos nosotros. Es responsabilidad de nosotros, eso no le compete al Estado. Y nosotros que somos padres estamos con todo el derecho de negarnos y luchar en el marco legal a que se les imponga ideologías con una visión distorsionada de la sexualidad a nuestros hijos. Tenemos la obligación delante de Dios de someternos a Él antes que a los hombres. Tampoco el gobierno civil debería meterse en asuntos que le competen meramente a la iglesia. Por ejemplo, el Estado no puede decirnos cómo debemos adorar, si debemos cantar o no debemos cantar. Con la pandemia vimos cómo el Estado quiso ejercer un control absoluto sobre todo, incluso sobre la iglesia, impidiendo que cantáramos o que nos reuniéramos. Tal vez algunos de ustedes conocen el caso de John MacArthur en California, cómo él tuvo que enfrentar juicios porque él decía, es mejor o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y aquí nos reuniremos y cantaremos y adoraremos al Señor. También definitivamente creo que nos faltó valentía y discernimiento a la iglesia en general. Creo que al inicio no estaba tan claro las cosas y las iglesias se cerraron, pero la iglesia es esencial. Eso no le compete al gobierno decir si se reúnen o no. Pero ya lo tenemos claro, nuestra obligación es obedecer a Dios antes que a los hombres y comprender que la iglesia es esencial. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el César. No ningún presidente ni ningún diputado, es Cristo. Y la esfera del Estado de autoridad no debería involucrar a la iglesia, o más bien obligarnos a cerrar las iglesias, a decirnos cómo cantar o adorar al Señor. Eso no le compete al Estado, es algo que le compete meramente a la iglesia. Hay países como en Canadá, donde se está prohibiendo predicar en contra de pecados como el homosexualismo. ¿Cómo es posible? Ya quieren hasta decir qué debemos y no debemos predicar, porque es considerado como un discurso de odio. Ha llegado hasta el punto que los niños pueden aplicar tratamientos hormonales para cambiar de sexo sin con el consentimiento de sus padres. En Canadá, de hecho hay un ejemplo que se llama Robert Hoogland de la provincia de British Columbia en Canadá. Él fue encarcelado el año pasado por 6 meses por oponerse al tratamiento hormonal de su hija que se identificaba como niño. Y el juez previamente le advirtió que si salía públicamente a expresar su rechazo al tratamiento iba a ir a la cárcel, y así pasó. Eso es lo que pasa cuando el gobierno civil se vuelve totalitario y quiere abarcar todas las esferas de autoridad que no le competen. Quiere el Señor guardarnos y permitir que sigamos predicando el Evangelio con toda libertad. Pero si eso llegara a pasar en nuestro país, debemos ser fieles al Señor y predicar la verdad, lo que aquí está escrito, sin importar las consecuencias. Ahora consideremos algunas aplicaciones. Ya vimos que el cristiano debe someterse a las autoridades. También vimos la causa por la cual debe someterse. Vimos el origen de la autoridad civil y también sus límites. Ahora, ¿cuándo nosotros estamos llamados a la desobediencia civil? ¿Cuándo? Nosotros estamos llamados a desobedecer a las autoridades cuando éstas vayan en contra de la palabra de Dios y una conciencia cristiana. Ya vimos un par de ejemplos anteriormente. Y tenemos la obligación de desobedecer cuando está explícitamente, o cuando una ley o un mandamiento de las autoridades civiles explícitamente viole la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. A lo largo de la historia muchos gobiernos han querido suprimir al cristianismo y han matado a miles de cristianos por su desobediencia civil y ser considerados como rebeldes ante la autoridad por predicar el Evangelio. También nosotros estamos llamados a predicarles a las autoridades y denunciar el pecado.
Podemos recordar un ejemplo del caso de Juan el Bautista, que por exponer el pecado de Herodes, y que le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, entonces él fue encarcelado y decapitado por denunciar el pecado. ¿Debemos decir lo que está mal? Sí, por supuesto. Estamos llamados a denunciar el pecado, incluso si eso ofende a las autoridades. Vemos el caso de Juan el Bautista. Claramente Juan el Bautista no se metió con el físico de Herodes, no le dijo estúpido, tonto, etcétera, etcétera, palabras ofensivas, sino que él dijo, no te es lícito hacer eso, porque va en contra de la ley de Dios, deberías arrepentirte. Y por eso experimentó las consecuencias, pero él se dirigió con respeto. Es nuestro deber también nosotros predicar. Si tenemos la oportunidad en algún momento compartir el evangelio con las autoridades civiles. Y él, en este caso Juan el Bautista, fue decapitado por decir la verdad. También nosotros estamos llamados a desobedecer cuando se nos mande cosas que vayan en contra de nuestra conciencia. Un caso de esto lo podemos encontrar en Daniel. Quiero que me acompañen a Daniel por un momento. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él lo pidió. No me obliguen a hacer esto que va en contra de mi conciencia. Él desobedeció, él prefirió honrar a Dios. En ese momento había una ley ceremonial en un contexto que le prohibía a él comer ciertas cosas, especialmente de origen pagano. El pueblo de Dios debía identificarse por ser santo, y lo que le estaba mandando iba en contra de la conciencia, y Daniel desobedeció, prefirió honrar a Dios antes que a los hombres. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se hizo la torre, o más bien la estatua, para que fuera adorada y se inclinaran, ellos fueron al horno de fuego y desobedecieron ese mandamiento o ese mandato, porque ellos debían adorar al único Dios verdadero. Y así, a través de la historia, muchos cristianos han muerto por oponerse a las autoridades civiles, pero no a cualquier capricho que a nosotros se nos antoje, decir, no, yo no pago impuestos, no me da la gana, no voy a guardar las leyes de tránsito, me mofo de los presidentes, de los diputados. No, en todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios y nuestra conciencia, nosotros debemos someternos a Dios antes que a los hombres. Y si nos dicen, no prediquen el evangelio, pues lo vamos a predicar, y aún más fuerte. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel se opuso a algo que iba en contra de su conciencia. Y como cristianos también podemos desobedecer a las autoridades cuando nos quieren obligar a algo que va en contra de nuestra conciencia cristiana. Y yo sé que un tema que puede ser controversial es el tema de las vacunas del COVID-19. Un cristiano puede negarse a vacunarse si va en contra de su conciencia, y tiene toda la libertad de hacerlo. Y también está en toda libertad de ponerse la vacuna, si así lo ve necesario y ve que es lo mejor para sí mismo. Hay personas que han perdido sus trabajos por esta cuestión de la vacuna, o su salud se ha visto afectada después de ponérsela, y cada uno debe evaluar su situación particular con sabiduría, en oración y con discernimiento, buscando hacer las cosas con limpia conciencia delante del Señor. Pero no nos pueden obligar a algo que va en contra de nuestra conciencia, especialmente que hay personas que han estudiado ciertas cosas que podrían ser perjudiciales para su salud, etcétera, y no han decidido ponérsela, o simplemente por una cuestión de que no lo ven necesario, va en contra de su conciencia. Tienen toda la libertad de hacerlo. Y si también deciden ponérsela, pues también tienen toda la libertad de hacerlo. Ahora consideremos también, ya vimos cómo
o cuando estamos llamados a la desobediencia civil, que es la primera aplicación. Ahora vayamos a una segunda aplicación de este texto, que es los deberes hacia las autoridades. Ya vimos que debemos honrarlos, respetarlos y obedecerlos, siempre y cuando no implique desobedecer al Señor o ir en contra de nuestra conciencia, pero también tenemos el deber de orar por las autoridades, con el fin de que vivamos quieta y piadosamente. Vayamos rápidamente a 1 Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solo tenemos el deber de respetarlos, honrarlos y obedecerlos, ya vimos cuáles excepciones podrían estar presentes, pero también debemos orar por nuestras autoridades en nuestros devocionales familiares, en nuestros devocionales privados. Debemos orar por las autoridades. Como iglesia también debemos orar por ellos regularmente. Y asimismo, no solo debemos orar por ellos, sino que es necesario que como iglesia tengamos una cosmovisión bíblica del gobierno civil para que cuando votemos lo hagamos de manera prudente y sabia, buscando lo que más se acerque a los principios bíblicos. Sabemos que Dios es el que pone autoridades y Él muchas veces para juicio de las naciones pone gobernantes impíos. Israel quiso un rey y Él les hizo advertencias de que si pedían rey iban a experimentar ciertas consecuencias, les iban a poner tributos excesivos, iban a experimentar el señorío de un rey que muchas veces iba a querer estar por encima de ellos y hacerlos prácticamente como sus siervos. Dios les advirtió todo eso y aún así quisieron rey. Y después llegó Saúl y vieron las consecuencias. Y después llegó David, Salomón y el imperio, el reinado se dividió entre el reinado del sur y el norte. Hubieron reyes piadosos, pero la mayoría fueron reyes impíos que querían enseñorearse del pueblo. Y hay naciones en la actualidad que escogieron gobernantes impíos y Dios los puso ahí para juicio de las naciones, con gobiernos totalitarios y déspotas. Y es triste, mis hermanos, que haya cristianos que por un mal entendimiento del gobierno civil votan por políticas a favor del aborto y la destrucción de la familia, o por ideologías empobrecedoras como el comunismo y socialismo, dándoles más y más poder a los gobernantes y agradando cada vez más y más el Estado. El gobierno civil debe tener su autoridad limitada y entre más pequeño en funciones es mejor, para que así se dedique a la función que vemos en este pasaje, que es castigar a los malhechores, ejercer justicia, castigar a los malos y no encargarse de la salud, de la economía, de la cultura, de la educación, de la generación de electricidad, producción de alcohol, telefonía, agricultura, etcétera, 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 etcétera. La Biblia no nos enseña una forma de gobierno específica, tal y como los conocemos hoy, o como los concebimos, en términos de derecha o izquierda, o en términos políticos que conocemos actualmente, pero sí nos da principios, y uno de ellos es que los gobernantes, sin importar la forma de gobierno que exista, deben tener su autoridad limitada, deben tener una autoridad delimitada. De lo contrario, van a querer ejercer control en todos los ámbitos de nuestra vida. Sé que este tema es bastante extenso y podría abarcar incluso para una serie. Los animo a que estudien. Mi deseo es poner esta inquietud, porque sé que podrían haber muchísimas aristas, posibles preguntas, pero la intención de este sermón es también dejar esa inquietud para que crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios y tengamos una cosmovisión bíblica en cuanto a la política. Las autoridades siempre tienen que estar limitadas, también en la esfera familiar. Si un padre le dice a su hijo algo que va en contra de la palabra de Dios, él puede desobedecerlo.
También cuántas iglesias por poner supuestos apóstoles o profetas cometen actos realmente abusivos con las congregaciones, porque ponen primero a los hombres antes que a la palabra de Dios. Todas las autoridades tienen sus límites, y esos límites están descritos aquí en la palabra de Dios. Por lo cual debemos ir a las Escrituras, conocer lo que Dios pide de nosotros. Cuando vayamos a ejercer el voto, lo hagamos con limpia conciencia y busquemos lo que más se adecue a la palabra de Dios. Y ahora yo quiero hacer una pregunta para finalizar. Para usted que nos visita, o usted que no es creyente, ¿en qué pone usted su confianza? Es mi pregunta. ¿Es en los gobiernos o políticos? A través de los siglos ha habido imperios, naciones poderosas, reyes, presidentes, y todos ellos han pasado como la hierba y su gloria como la flor de la hierba. Pero Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Rey de Reyes, Él sigue siendo el soberano de las naciones. Algún día toda rodilla se doblará delante de Él. La pregunta es, ¿en qué bando está usted? ¿Ha reconocido usted la autoridad suprema de Dios o es rebelde? Vive en contra de Él, vive haciendo lo que usted le da la gana, no considera la autoridad que Dios ha mandado en su palabra para su vida, en cómo usted tiene que vivir. ¿Cómo vive usted? ¿Es usted el amo y señor de su propia vida? ¿O lo ha reconocido a Él como el amo y salvador de su vida? Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos vivir para Él, ya siendo libres de la esclavitud del pecado. Y esta es mi pregunta. ¿Es usted de esos que viven en rebeldía al señorío de Cristo? O si usted vive así, arrepiéntase de sus pecados, ponga su fe en Él, porque algún día su rodilla se doblará. Y hay una ilustración que me encanta de Paul Washer, un predicador de Estados Unidos, que dice, algunos inclinarán sus cabezas delante de Él y se postrarán voluntariamente, a otros se les romperán los huesos de sus rodillas para que caigan humillados delante de Él. ¿Dónde está usted? ¿Cómo es su vida? Le exhorto y le llamo al arrepentimiento para que ponga su fe en Jesucristo, porque solamente en Él hay verdadera esperanza. Todos estos gobiernos pasarán, pero algún día llegará el Rey de Gloria y las puertas se abrirán y todos nosotros le adoraremos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, que a pesar de la debilidad de mis palabras, ruego que esto pueda ser de edificación para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a honrarte en todas las cosas, a ser ciudadanos íntegros y a vivir para ti. Rogamos tu auxilio y que esta palabra dé fruto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Randall.